Bienvenidos a Euronews Hoy. Comenzamos con Ucrania, donde el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa ha aprobado declarar el estado de emergencia en todo el país, excepto en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde se encuentran las tropas rusas tras el reconocimiento del presidente Vladimir Putin. Ucrania también está reclutando a reservistas ante el repunte de las tensiones. Son hombres entre 18 y 60 años llamados a recibir un entrenamiento militar. Por su parte, la Unión Europea aplicará en las próximas horas un paquete de sanciones contra el gobierno de Rusia, su ejército, entidades financieras y más de una veintena de figuras vinculadas al Kremlin. Por ahora, la UE ha remarcado que estas sanciones serán dolorosas para Rusia, pero que se guarda sanciones más contundentes si la situación se agrava. Y dentro de este castigo europeo está la suspensión de la aprobación del gasoducto Nord Stream 2 por parte de Alemania. El canciller alemán Olaf Scholz ha reconocido que esta decisión tendrá consecuencias para el abastecimiento de gas para su país. Los demás países europeos también serán afectados si se interrumpe el suministro energético ruso. Por ahora, lo que sí es seguro es que el precio del gas volverá a subir debido a esta crisis. Y del otro lado del Atlántico, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro no se muestra indiferente ante el peor enfrentamiento entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría. Se lo contamos más adelante, al igual que la crisis dentro del Partido Popular de España, donde el secretario general ha dimitido y se espera que su líder, Pablo Casado, haga lo mismo tras un escándalo y una dolorosa guerra dentro del partido. Comencemos ya con nuestros titulares. Rusia asegura que sus intereses no son negociables, mientras Ucrania declarará el estado de emergencia y aprobará el uso de armas de fuego a los ciudadanos en defensa propia. Las tropas rusas podrían haber traspasado la frontera de Ucrania según la OTAN, mientras la tensión crece y comienza la evacuación del personal diplomático ruso en Kiev. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresa su apoyo a Putin y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, valora positivamente la estrategia del Kremlin. El líder de la oposición española se despide del Congreso sin una dimisión clara tras la guerra fratricida que ha vivido su partido en los últimos días. Mientras Vladimir Putin rinde tributo a los caídos en el Día del Defensor de la Patria, antiguo Día del Ejército Rojo, Ucrania declarará el estado de emergencia ante la amenaza rusa y ha aprobado un anteproyecto de ley para permitir a los ciudadanos el uso de armas de fuego. Putin habló del desarrollo del armamento futuro con más potencial combativo. Nuestro país está abierto al diálogo para buscar soluciones diplomáticas, incluso ante los temas más complicados, pero quiero repetir que los intereses de Rusia y la seguridad de nuestro pueblo son una prioridad indiscutible. Muchos líderes mundiales consideran que un ataque ruso es inminente. Los ministros de Exteriores del G7 han expresado su condena unánime a Rusia, asegurando que coordinarán una respuesta. Por su lado, la ministra de Exteriores del Reino Unido cree que Putin está empeñado en invadir Ucrania y advirtió que Occidente podría aumentar las sanciones. De momento no hemos visto una invasión a gran escala, pero está claro que si el presidente Putin prosigue su escalada, la comunidad internacional impondrá más sanciones. Mientras las imágenes por satélite muestran el movimiento de tropas rusas, Ucrania moviliza a sus reservistas y urge a sus ciudadanos a salir de Rusia cuanto antes. A la exigencia de Putin de que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN y que la península de Crimea sea reconocida como parte de Rusia, el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal respondió que eso contradice la voluntad del pueblo de Ucrania y es imposible para una Ucrania independiente y soberana. Mientras en la región de Lugansk, violentos bombardeos a una central eléctrica han dejado sin electricidad a miles de residentes de la localidad de Shastia. Ucrania ha declarado el estado de emergencia en todo el país excepto en Donetsk y Lugansk, donde ya estaba en vigor. Camiones militares rusos habrían traspasado la frontera de Ucrania. Según la OTAN, hay pruebas de que las tropas rusas cruzaron la frontera hacia Donetsk y Lugansk tras el reconocimiento del presidente Putin de las dos autoproclamadas repúblicas. Aunque esto no sería algo nuevo, pues se cree que Rusia ha estado haciendo incursiones encubiertas en la región desde 2014 con el respaldo de los separatistas. Los residentes de Donetsk han acogido con satisfacción la intervención del presidente Putin, pero la tensión se ha incrementado en la zona con más bombardeos registrados a lo largo de la línea de contacto entre los rebeldes y las fuerzas ucranianas.
Creo que los bombardeos cesarán y aunque la economía no se recuperará pronto, tenemos esperanzas. No nos fuimos en 2014 ni en 2015 y no nos iremos ahora, decía esta residente de Donetsk. El ejército de Ucrania ha rechazado las acusaciones de los rebeldes prorrusos de haber bombardeado áreas residenciales e insistió en que las fuerzas ucranianas no están respondiendo al fuego. Mientras tanto, en la capital, Kiev, aunque se sienten muy lejos del frente, dicen temer una guerra. Por supuesto que tenemos miedo, pero hemos decidido quedarnos y defender nuestra patria, decía esta joven ucraniana. Moscú evacuará a su personal diplomático de la embajada de Rusia en Kiev después de que el Senado ruso aprobara el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero. Mientras los países occidentales imponen sanciones contra Rusia, la economía ucraniana sigue afrontando dificultades por la escalada en las fronteras del este de Ucrania. Incluso antes de la decisión de Rusia de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, la economía ucraniana pierde entre 1.700.000 y 2.600.000 euros al mes, según la oficina presidencial. Es el dinero perdido en inversiones congeladas, además de la inflación y de las interrupciones en el tráfico aéreo. Varias aerolíneas han cancelado por completo sus vuelos a Kiev o a Ucrania. Y mientras los aliados occidentales de Ucrania consideran otras opciones y sanciones, muchos se quejan de que aunque Ucrania no inició ni intensificó esta situación, la economía de Ucrania está siendo sancionada. Sasha Vakulina, Euronews, Kyiv. Cristina tiene 32 años. Es una de las evacuadas que llegaron a Rusia desde las autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania, que fueron reconocidas por Vladimir Putin. Cristina vino con sus 2 hijos, mientras su marido se quedó en casa. Por la noche, cuando comenzaron a prepararse para el autobús, él comenzó a preocuparse, porque como padres estamos solos, entonces naturalmente estamos ansiosos, nerviosos, queremos hasta llorar, pero no podemos por nuestros hijos pequeños. ¿Qué sigue? No sabemos absolutamente nada. Nos dijeron de sentarnos y esperar. ¿Esperar qué? No sabemos. Queremos ir a casa, o al menos estar listos para irnos. ¿Cómo reacciona el reconocimiento? El reconocimiento es bueno, eso nos ayudará y al menos así esto acabará más rápido. Las autoridades locales alojaron a 39 personas en este hotel situado cerca de una gasolinera en una carretera, a 60 kilómetros de Rostov del Don. Ovsianikova Irina Petrovna, que vive aquí con su nieto Vladislav de 9 años, dice que tuvo que hacer las maletas en 15 minutos. Tuvimos hostilidades durante 2 días. Daba mucho miedo. Las ventanas temblaban, todo se sentía frágil. Estábamos muy preocupados por el niño y ahora solo queremos volver pronto a casa. No queremos estar aquí. Aceptamos el hecho de estar aquí, pero queremos volver a casa. Llevamos 8 años esperando. Por esto nuestros hombres murieron, para que Rusia nos reconociera por fin, para que seamos rusos, porque no hay vuelta atrás. La opinión sobre la decisión de Vladimir Putin aquí es clara, aunque nadie sabe realmente cuándo podrán volver a casa. Estamos contentos porque nos aceptó a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Será amigo de estas repúblicas y nos ayudará y subirá las pensiones. Se sabe que en estos momentos han llegado a Rusia más de 90.000 personas en los últimos días. Están siendo alojados no solo aquí, cerca de la frontera, sino también en otras regiones del país. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado por unanimidad un paquete de sanciones contra Rusia en respuesta a la decisión unilateral del presidente Putin de reconocer la independencia de las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. La decisión ha sido tomada en París durante una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores. La UE sanciona a los 351 diputados de la Duma que votaron a favor del reconocimiento de los territorios separatistas y a 27 individuos y entidades acusados de desestabilizar Ucrania. Las sanciones también incluyen restricciones para los bancos rusos y organismos del gobierno, limita su acceso a los mercados financieros comunitarios y bloquea la deuda soberana de Rusia. El comercio entre los países de la Unión y las 2 provincias será también cortado de forma tajante.
El jefe de la diplomacia europea ha advertido que están preparados para ir más allá, pues aún no se sabe qué pasará con el resto de la región del Donbass, bajo control ucraniano. Continuaremos vigilantes. El consenso, la unanimidad alcanzada hoy, no implica que estemos al final de la historia. Conservamos munición en nuestro arsenal para seguir sancionando el comportamiento ruso si es necesario. Algunos analistas consideran que para que sean efectivas las sanciones deben durar más tiempo, al menos 2 o 3 años, y abarcar más sectores. Pero esto, como explica el director del Centro Bruegel, no perjudicaría solo a Rusia, sino también a los propios países de la Unión Europea. Creo que si es un periodo corto, el precio no es tan alto. Si es un periodo más largo, hasta pasado el invierno del año que viene, el gran precio será el gas y la falta de acceso al gas. Creo que esta es realmente la cuestión. ¿Será capaz Europa de aunar esfuerzos, de mantenerse unida ante esta agresión y estar preparada para responder con sanciones que serían muy difíciles para Rusia, pero también para nosotros, los europeos? El ministro de Exteriores francés ha subrayado el cinismo de Putin y ha anunciado la anulación del encuentro con su homólogo ruso Sergei Lavrov, previsto para el próximo viernes, mientras Bruselas se mantiene en constante contacto con Estados Unidos y la OTAN. La Unión Europea se prepara para acoger a refugiados procedentes de Ucrania ante el creciente temor a una invasión rusa. Su vecino Polonia asegura estar dispuesto a acogerlos. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha estado en Varsovia para estudiar las posibles acciones del gobierno en caso de que deba hacerlo. Nos hemos centrado en el plan de contingencia ante la situación tan peligrosa que vive Ucrania. No sabemos cuál será el próximo paso de Putin, pero tenemos que estar preparados por si se da una afluencia masiva de refugiados, de ucranianos, hacia la Unión Europea. Y Polonia, por supuesto, es un país clave aquí. Johansson mantiene que tanto Bruselas como los Estados miembros están listos para ser solidarios. Mientras tanto, miles de refugiados siguen buscando apoyo en Polonia tras la operación de Bielorrusia de abandonarlos a su suerte en la frontera para forzar a la Unión Europea a dejarlos entrar. La comisaria condena la actitud de Minsk, a la vez que espera un cambio en la política de recepción de migrantes por parte de Varsovia. Este es el momento de dejar esta política en la zona y optar por una verdadera transparencia, permitiendo el acceso a periodistas, ONGs y organizaciones internacionales. También he sido muy clara respecto a que el acceso a los procedimientos de asilo constituyen un derecho fundamental que no se puede menoscabar. El vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, ha estimado en la amplia horquilla de entre 20.000 y 1 millón el número de ucranianos que podría huir hacia Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumanía en caso de invasión. Hasta este mismo martes, Berlín se había resistido durante mucho tiempo a desconectar el gasoducto Nord Stream 2 de Rusia, a pesar de las fuertes presiones de Estados Unidos y algunos países europeos para que lo hiciera. El gasoducto de 1.230 kilómetros de longitud, situado bajo el mar Báltico, conecta directamente el gas ruso con Europa a través de Alemania. El gasoducto se ha convertido en uno de los principales objetivos de los gobiernos occidentales, como explica el profesor emérito de política estadounidense de la Universidad de Birmingham, Scott Lucas. Nord Stream 2 habría aportado miles de millones de dólares cada año a la economía rusa. Una economía rusa débil. En realidad esto pone de relieve que Vladimir Putin, como parte de su mayor apuesta personal para hacer que Ucrania forme parte de la gran Rusia, está dispuesto a sufrir ese daño económico. Al menos él no lo sufrirá personalmente, pero los rusos sí. Nord Stream 2 será solo el comienzo, creo, de una serie de pasos económicos que demuestran que Occidente tiene una respuesta muy clara a lo que persigue el señor Putin. Washington lleva años argumentando que la construcción de otro gasoducto que lleve el gas natural de Rusia a Alemania aumenta la dependencia de Europa del suministro energético ruso. Pero lo que sí se espera es una nueva subida de los precios del gas. El expresidente ruso Dmitry Medvedev tuiteó el martes por la tarde que los precios del gas se dispararían para los europeos tras la decisión de Alemania.
tremendo crecimiento económico que hemos tenido. Antiguos enemigos concuerdan ahora en su elogio a los movimientos de Vladimir Putin. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha querido dejar claro su respaldo a Moscú. Según el mandatario, los miembros de la OTAN estarían acorralando a Rusia para acabar atacando al país en un momento dado. ¿Y qué pretende el mundo? ¿Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados? ¿No actúe en defensa de su pueblo? Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Sin embargo, Maduro no es el único que valora positivamente las acciones de su homólogo ruso. Su antiguo enemigo, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado también la estrategia del Kremlin. Según el exmandatario, el de Putin en Ucrania se trataría de un movimiento genial. Así lo ha asegurado en una entrevista en un programa de radio conservador del país, en el que ha afirmado que Washington podría tomar nota de la estrategia de Putin para imitarla en su frontera sur. El presidente del Partido Popular Español se despide del Congreso. No ha sido un adiós explícito ni ha querido dimitir por el momento, pero el líder de la oposición, Pablo Casado, no tiene apoyos ni prácticamente posibilidades de mantener el cargo tras la guerra fratricida que ha tenido lugar en su partido. Así hablaba Casado antes de marcharse del hemiciclo. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Y es que pese a los aplausos, la mayor parte de su formación le ha dado la espalda y los que no lo han hecho se han visto obligados a dimitir. Ha sido el caso de Teodoro García Egea, secretario general de la organización, que dejaba su cargo el martes. Este miércoles Casado se reúne con los líderes regionales del PP. El presidente no tiene respaldo de ninguno de ellos. Según medios españoles, la intención de Casado es no dejar el cargo hasta que no se elija un nuevo líder. Lo que empezó siendo una investigación interna contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde se me ha negado la presunción de inocencia, se ha vuelto en contra del líder de la formación, convirtiéndose en un pulso de popularidad en el que Ayuso ha ganado por goleada. La presidenta de la región de Madrid mantiene que no se trata de un pulso con Casado, al que asegura que nunca quiso sustituir. Los supuestos delitos de Ayuso en la adjudicación de contratos a su hermano han llegado a la Fiscalía. Sin tiempo de reponerse, el norte de Francia le hace frente a la tormenta Franklin, tan solo 48 horas después del paso de la tormenta Eunice, que provocó daños importantes y dejó hasta 12.000 hogares sin electricidad. También clasificados en vigilancia naranja, los violentos vientos de la tormenta Franklin, supuestamente menos intensa que Eunice, dañaron construcciones e inundaron carreteras. En Irlanda del Norte, la Agencia de Medio Ambiente emitió más de 300 avisos y alertas de inundaciones por las fuertes lluvias y vientos. Una racha de ráfagas de hasta 196 kilómetros por hora azotó la isla de White, provisionalmente la más alta registrada en el Reino Unido. Al menos 14 personas han muerto en toda Europa durante una semana de tiempo salvaje que, según los meteorólogos, está siendo alimentado por una corriente en chorro inusualmente fuerte sobre el Atlántico Norte. Las jugadoras de fútbol de Estados Unidos han alcanzado un logro histórico: la igualdad salarial. Llegaron a un acuerdo con el organismo rector del deporte del país, en el que se les prometen $24 millones más primas, igualando así las de los hombres. A través de una declaración publicada en Twitter, la selección de fútbol de los Estados Unidos dijo que llegar a este día no ha sido fácil. Las jugadoras de la selección nacional femenina han logrado un éxito sin precedentes mientras trabajaban para conseguir la igualdad salarial para ellas y para los futuros atletas. La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció que las jugadoras se repartirán $22 millones, aproximadamente un tercio de lo que habían solicitado, en concepto de daños y perjuicios. La Federación también acordó establecer un fondo con $2 millones para beneficiar a las jugadoras en sus carreras posteriores al fútbol y en esfuerzos benéficos destinados a hacer crecer el deporte para las mujeres.
Joan Manuel Serrat recibe el máximo reconocimiento oficial de España, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, de manos del presidente Pedro Sánchez, que le ha condecorado por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles. El cantautor de 77 años ha anunciado que se retira de los escenarios con una gira en 2022. Yo lo único que he hecho en mi vida ha sido hacer lo que he querido hacer, como lo he querido hacer y de la forma en que me ha parecido acertada o equivocadamente que debía hacerlo. Rodeado de sus amigos y familiares, el cantautor, que se declaró feliz y emocionado, iniciará su gira de despedida en Nueva York el 27 de abril. Sánchez destacó el compromiso político de Serrat como músico y poeta. Te has manifestado en contra de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80 porque no podías callar ante la violación de los derechos humanos. Has propiciado el entendimiento entre culturas hermanas y has hermanado las culturas vecinas. Tras 56 años de carrera, Joan Manuel Serrat dará una última gira que acabará en su Barcelona natal en diciembre de 2022. Esto es todo por hoy, pero recuerden que tienen más información en nuestras redes sociales y en nuestra página web, donde pueden conseguir reportajes exclusivos y seguir la crisis ucraniana minuto a minuto. Por ahora, vamos con nuestro No Comment del día. Hasta mañana. Переживає за Україну, хоче нам допомогти. Ось наша славна Україна, чому калину підіймемо, а наш бандера, Україна мати, ми за Україну підемо. У лісі, лісі, під дулом зелен, та лежить повстанець тяжень коронець. З якими маємо боротися зараз. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Соборна Україна! І до кінця разом! І до кінця разом! І до кінця! Зараз прочитаю маніфест. Спочатку ми прочитаємо його українською, а потім німецькою Алла Вірим. Стягнула вже майже. Україні! Героям слава! Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Nicht nur in der Russischen Föderation zu beschützen. Sein zusammen und Krieg hat keine Grenzen. Ми мали змогу подивитися, як падає.